Buenas tardes, somos un equipo conformado por Alejandro Jiménez, Sofía Martínez, Norma Isela, Juan Emanuel Reyes y Naomi Viera, y esta es nuestra presentación. Como introducción, tenemos que el calor, según Sengel en 2015, se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior. Esto debido a una diferencia de temperatura. Para el estudio de caso de este parcial, tenemos que una persona en Fargo tiene el proyecto de construir un cobertizo al exterior de su casa. Esto lo hace para cultivar anturios de interior. Los anturios son plantas que, si se mantienen en condiciones adecuadas y en las temperaturas óptimas, pueden conservar su flor durante todo el año. Los veranos son largos y calientes en Fargo, mientras que los inviernos son frígidos y nevados, además de que parcialmente todo el año está nublado. Estados Unidos, como ya dijimos, cuenta con una diversidad de climas que van desde cálidos hasta muy fríos, y no siempre se construye de acuerdo al clima de la región. Esto ocasiona problemas de falta de confort térmico, además de gastos excesivos en energía eléctrica para mantener el clima artificial. En resumen, para el proyecto de este departamental, como en el departamental anterior, tenemos el estudio de un caso real, en el que tenemos un cobertizo que se quiere adaptar para resguardar plantas y mantenerlas en condiciones óptimas durante todo el año. Las condiciones óptimas involucran mantener el interior del cobertizo a una temperatura adecuada. El clima en el lugar donde vive es cambiante por las estaciones del año, y la temperatura del cobertizo se mantiene constante gracias a un radiador que está al interior de él. Sin embargo, esto genera gastos elevados por el consumo de energía, así que se pensó en sugerir la colocación de una ventana de doble hoja que ayuda a conservar mejor la temperatura dentro del cobertizo. Finalmente, se obtuvo el ahorro monetario mensual si se instalara, y al instalar también una ventana de una hoja sencilla. Ahora bien, como ya dijimos anteriormente, tenemos un cobertizo comercial prefabricado, el cual cuenta con las siguientes dimensiones: 2.49 metros de frente, 1.81 metros de anchura y 2.31 metros de alto, al cual le pondremos una ventana, la cual llevará las siguientes medidas: 0.5 metros de alto y 2.2 metros de largo. Sabemos que el marco de la ventana está fabricado con madera y el encristalado será de vidrio. Para las plantas que deseamos cultivar al interior de este cobertizo, también sabemos que las temperaturas óptimas de crecimiento van de los 18 a los 28 grados centígrados y nunca deben estar por debajo de los 15 ni por encima de los 30 grados centígrados. También tenemos como dato que en Fargo, durante todo el año anterior, se registró que la temperatura más alta en verano fue de 23 grados centígrados y la menor registrada en invierno fue de menos 13 grados centígrados, por lo cual decidimos que sería mejor poner un radiador adentro que mantuviera la temperatura promedio de 20 grados centígrados. Pero este radiador solo se utilizará en el periodo de otoño e invierno para así ahorrar en consumo energético. Bueno, volvemos a hablar sobre las consideraciones que debemos de tener a la hora de resolver nuestro ejercicio, nada más para que no tengamos como ninguna duda y no quede nada en el aire. Ya dijimos que nuestras plantas deben de tener una temperatura que no debe ser ni menor a 18 ni mayor a 28 grados, para que puedan sobrevivir y mantener sus flores. El lugar en donde se van a resguardar nuestras plantas tiene temperaturas muy buenas, como 23 grados Celsius, que están dentro del rango, pero temperaturas también muy, muy bajas, como de menos 13, que pues nuestras plantas no sobrevivirían.
y para esto se va a instalar un radiador en el cobertizo para que mantenga una temperatura constante de 20 grados, pero nos enfrentamos a que los costos son algo altos y pues va a ser un periodo de otoño-invierno en el que se estaría utilizando. Entonces, pues se busca minimizar los costos, ¿no? Y por esto, se va a instalar una ventana de doble batiente, mm, para no generar costos adicionales con un radiador. Cuando hablamos de una ventana de doble batiente, podemos utilizar dos. Puede ser una que tenga un solo cristal u otra que tenga dos cristales. La primera tiene un cristal de 3 milímetros de espesor. Se hicieron cálculos para este. Y la segunda, que es una ventana que tiene dos cristales y están separadas entre sí por un espacio de aire. También se hicieron cálculos para esta ventana. Datos. Tenemos las siguientes dimensiones de la ventana: 0.5 metros y un ancho de 2.2 metros. Vamos a considerar dos temperaturas. La temperatura 1, que es de 20 grados, que nos indica la temperatura a la que se encuentra nuestro cobertizo. Mm, Esa temperatura se encuentra constante gracias a nuestro radiador. Y tenemos una temperatura 2, que es la temperatura promedio a la que se encuentra el clima. Como podemos observar, hay una diferencia de temperaturas, por lo cual nos va a generar un intercambio de calor entre el cobertizo y el exterior. Ahora vamos a calcular el área de la ventana. Tenemos una ventana de 1.1 metros cuadrados. Para responder estos problemas, este ejercicio, vamos a utilizar la tabla 9.6 del libro de Sengel, que se llama factores U, coeficiente de transferencia de color total para ventanas y tragaluces diversos. Voy a explicar un poco lo que es el coeficiente U. El coeficiente U expresa las pérdidas de calor que sufre nuestro cobertizo, es decir, cuánto calor se nos escapa por la ventana. Por tanto, cuanto menor sea el valor de transmitancia térmica, mayor es el aislamiento térmico que nos proporciona la ventana. La transmitancia térmica de la ventana U depende de la configuración del marco, la configuración del vidrio que se incorpora, el espacio del vidrio el espaciador del vidrio de doble cámara y las dimensiones de la ventana. Ahorita lo primero que vamos a hacer vamos a ver la pérdida de calor usando una ventana de hoja única de 3 milímetros. Es la ventana que estamos utilizando actualmente en nuestro cobertizo. Entonces empezamos. Para una ventana de vidrio de 3 milímetros de una sola hoja de doble batiente de marco de acero, nosotros revisamos la tabla del Sengel y encontramos lo siguiente. Tenemos que U es igual a 7.16 y empezamos a hacer nuestros cálculos. Dice, la velocidad de transferencia de calor a través de la ventana se calcula de la siguiente manera. La transferencia de calor, el calor que escapa, es igual al coeficiente U por el área de la ventana multiplicado por la temperatura 1 menos la temperatura 0. En este caso, nuestra temperatura 1 va a ser la temperatura adentro del cobertizo y nuestra temperatura 0 va a ser la temperatura que está en el ambiente, o sea, menos 10 grados. Hacemos nuestros cálculos y encontramos que el calor de la ventana simple que se escapa es de 236.28 watts. Ahora vamos a calcular la pérdida de calor a través de una ventana de hoja doble. Muy bien. Ahora, para una ventana de encristalado doble y marco de acero con un espacio de aire de 13 milímetros de doble batiente, nos podemos encontrar con la parte derecha de la presentación que tenemos una figura, donde esta figura nos expresa que en el interior del aire tenemos 20 grados centígrados,
Esto es adentro de nuestro cobertizo. Después tenemos una hoja de 4 milímetros, una placa de vidrio, y después de eso tenemos un espacio de aire de 13 milímetros. Después tenemos otra placa de vidrio y después de eso nos encontramos con el exterior, que se encuentra a una temperatura de menos 10 grados centígrados. En teoría, en teoría, este espacio de aire nos va a entregar una resistencia bastante buena para poder conservar nuestro calor. Ahora, nos encontramos con la tabla del Cengel, que nuestro U en este caso va a ser de 4.18. La U anterior fue de 7.16 en la hoja simple. Ahora tenemos una U de 4.18. Recordemos que cuanto menor sea el valor de la transmitancia térmica, o sea de U, mayor es el aislamiento térmico que nos proporciona la ventana. Por lo tanto, esta ventana nos vendría ahorrando bastante energía. Vamos a calcular la transferencia de calor a través de esta ventana para poder comprobarlo. Entonces tenemos el calor es igual a U por el área de la ventana multiplicado por la temperatura dentro del cobertizo menos la temperatura exterior del aire fuera del cobertizo. Y nos encontramos que es un calor de 137.94 watts. A continuación vamos a hacer el cálculo para ver más o menos cuánto dinero nos estaría ahorrando esta ventana. Muy bien, ahora vamos a calcular el ahorro monetario al mes. Como pudimos ver en las diapositivas pasadas, efectivamente podemos corroborar que nuestra ventana doble efectivamente nos ahorra energía. Ahora nos interesa saber si cuánto dinero nos ahorra esta energía. Bueno, vamos a considerar que el costo de energía es aproximadamente de $0.12 por kilowatt hora. Entonces, primero empezamos viendo cuánta energía nos ahorró esta ventana. Empezamos el calor ahorrado menos el calor que la ventana simple gastaba, o bueno, transfería, es de 236.28 watts, menos el calor que nuestra ventana doble transfería al ambiente, que es de 137.94 watts. Entonces tenemos un ahorro de 98.34 watts. Entonces, ahora lo que queremos saber es cuánto dinero nos vamos a ahorrar. Primero lo que tenemos que hacer es cambiar de kilowatt a kilowatt hora por mes. Empezamos, multiplicamos 0.09874 kilowatts por 30 días en un mes. En teoría estamos gastando 70.8048 kilowatt hora por mes. Ahora, multiplicamos esta cantidad por $0.12 por kilowatt hora y tenemos un gasto de $8.49 por mes. A continuación, nuestra compañera nos va a explicar qué tan bueno es este ahorro de energía y qué tan bueno es este ahorro de dinero. La discusión. Bueno, la bibliografía reporta que el efecto neto de una ventana sobre el balance de calor de un edificio o una casa pues dependen de sus características, así como la orientación, la radiación solar y el estado del tiempo. La transferencia de calor a través de las ventanas es más complicada de lo que parece, incluso sin la presencia de radiación solar o de la infiltración de aire. Sin embargo, Cengel nos afirma que al estudiar la transferencia de calor a través de las ventanas se deben considerar las diferentes regiones según la estructura del marco y del encristalado que se esté utilizando. Comúnmente se analiza la transferencia a través del marco, el borde y el centro del vidrio. Por lo tanto, la razón total de la transferencia de calor a través de la ventana se determina sumando la transferencia de calor a través de cada región, el marco, el borde y el centro del vidrio. Nuestros resultados se pueden dividir, digamos, en tres incisos. El cálculo de la pérdida de energía a través de la ventana de hoja simple, el cálculo de la pérdida de energía a través de la ventana de hoja doble y el cálculo del ahorro energético y monetario que se obtuvo. Para el inciso 1 se utilizó para el cálculo un volumen de control en el que el vidrio funciona como una placa plana vertical, así que se utilizó la tabla 9.6 de Cengel para obtener el valor de coeficiente de transferencia de calor total, que ya está tabulado. La tabla reporta específicamente factores U, o coeficientes de transferencia de calor, total,
para ventanas y tragaluces diversos. Se seleccionaron los datos de acuerdo al encristalado de una sola hoja con marco de acero de doble batiente, que es el marco que nos indica el problema, y del mismo modo para el inciso 2 se utilizó la tabla para seleccionar los datos de acuerdo al encristalado de doble hoja, con un espacio intermedio de aire de 12.7 milímetros por ser el valor más cercano a nuestro volumen de control, que era de 13 milímetros. Y bueno, la bibliografía nos señala que algunas consideraciones importantes en la selección de las ventanas son la comodidad térmica y la conservación de la energía. Así que una ventana debe tener una buena transmisión de luz proporcionando una resistencia eficaz a la transferencia de calor. También Sengel nos menciona que se puede minimizar la pérdida de calor en el invierno a través de las ventanas en climas extremos utilizando ventanas de doble o triple hoja, herméticas al aire, que fue la consideración que se tomó en los cálculos. En los resultados podemos observar que la pérdida de calor a través de la ventana disminuyó alrededor del 41% cuando se realizan los cálculos para la ventana de doble hoja. Y por último, para el inciso 3, se calculó la energía ahorrada al cambiar la ventana simple por una de doble hoja. El simple hecho de cambiar una ventana de hoja simple por una ventana de doble hoja con espacio de aire aumenta las resistencias. La transferencia de calor de la ventana doble es casi la mitad de la transferencia de la ventana simple, y hay que recalcar que esta reducción se debe a la gran resistencia térmica de la capa de aire. También se obtuvo un ahorro de energía de 70.8 kilowatts al mes. Al hacer el cálculo del ahorro monetario no se obtiene un beneficio tan significativo como se esperaba, y esto puede ser por factores como el área de transferencia y las características del cobertizo y el clima del lugar. Bueno, en conclusión, el costo de la energía es elevado. Respecto al sistema analizado, no se tiene el dato del costo que generaría el radiador para mantener la temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, bajo las consideraciones que se emplearon, se puede ver que el reemplazo de la ventana de hoja simple por una de hoja doble no llevaría a un ahorro tan significativo en cuanto a energía o dinero inmediatamente. Considerando que los costos de las ventanas de hoja doble son más elevados y que el ahorro de dinero al año sería aproximadamente $30, pues la elección del tipo de ventana que se usará queda a criterio de la persona que instalará el cobertizo. Cabe mencionar que si el proyecto se enfoca a largo plazo, la ventana de doble hoja podría ser una opción bastante viable y considerable si se cuenta con el recurso necesario para su instalación inmediata, ya que verificando algunos costos en tiendas en línea, se puede ver que la ventana se pagaría sola, por así decirlo, en un plazo de 3 o 4 años con el ahorro de energía.